En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Vamos a ver el tema de la mujer samaritana y Jesús. Va del 1 al 44, al 42, pero solo vamos a ver del 1 al 15 hoy, como primera parte. La cual nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue al otro lado de Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Tenemos que entender un poquito el contexto aquí del pasaje. Y en sí este pasaje enlaza mucho con el pasaje de capítulo 3, donde Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Y el pastor Mark predicó de esto la semana pasada. Y vamos a ver esos enlaces que vemos aquí también en el capítulo 4. Muy interesante cuando Jesús dialoga. Jesús se encontraba ahí en Palestina, ¿verdad? Lo que conocemos hoy como Israel. Y en aquel entonces no habían carros, habían barcos. La gente por lo general caminaba. Y nos dice el texto, versículo del 1 en adelante, ¿verdad? Ya estamos viendo. Tenemos que entender que Palestina tenía unos 125, 120 millas entre el lado norte y el sur. Palestina estaba dividido en 3 secciones o estados, como lo conocemos hoy, pero más que todo secciones, como decir oeste, centro y este, ¿verdad? En ese sentido, esos eran Galilea, era uno, que estaba al sur. Si usted tiene un mapa en la parte de atrás de la Biblia, ahí están los mapas. Judea estaba Galilea estaba en el norte, Judea estaba en el sur, y en medio de esos dos estaba Samaria. Por lo general, ya que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien,
Los judíos tomaban el camino más largo, que les tomaba 6 días para pasar de Judea a Galilea o de Galilea a Judea. Tomaban la parte norte y les tomaba 6 días. Para pasar por en medio, cruzar Samaria, les tomaba 3 días. Así que vemos esta situación aquí, y Jesús decide tomar el camino más corto, que no era muy común para los judíos, ya que no se llevaban bien con los samaritanos. Al pasar Samaria, ahí se encontraba lo que se conoce como el pozo de Jacob. Estaba a las afueras de la ciudad de Sicar, como a medio kilómetro más o menos de la ciudad de Sicar. Y allí es donde nos dice el texto que Jesús llegó y reposó o tuvo descanso con sus discípulos, ¿verdad? Y ahí, entonces ellos fueron a la ciudad a buscar de qué comer, y Jesús se queda en el pozo. Si usted ve el versículo 4, dice ahí que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Y haciéndole la pregunta, cuando lo vemos así de una forma directa, la pregunta sería, ¿pero por qué Jesús tenía que pasar por Samaria? Porque él se pudo haber ido por la parte de arriba. Pero él siempre tiene un plan, un propósito, ¿verdad? Siempre hay un propósito para Jesús. Miremos lo que dice el versículo 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a José. Y estaba ahí el pozo. Entonces Jesús, cansado, subrayen esa palabra, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Y era la hora sexta. Podemos notar que Jesús, como ser humano, al igual que usted, al igual que yo, también se cansaba. Aunque él era Dios, era divino, también era hombre. Y tenía las mismas facultades o debilidades en ese sentido como nosotros las tenemos. La única diferencia entre Jesús y toda la humanidad es que él nunca pecó. Él nunca pecó, ¿verdad? Dios. Entonces, también nos habla del pozo de Jacob, el cual estaba en las afueras de Sicar. Eso usted lo puede ver un poquito en Génesis capítulo 27. Génesis 27, cómo se da todo esto del pozo. No voy a entrar en tanto detalle. Lo que sí podemos notar también al final del versículo 6 es que era la hora sexta. Esto es interesante porque demuestra el por qué Jesús estaba cansado. La hora sexta era a mediodía, entre 12 de mediodía y 2 o 3 de la tarde prácticamente. Ese era conocido como la hora sexta, y es la hora más cálida del día. Y él llega a este pozo, pero interesantemente nos dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le hace la pregunta y le dice a ella, dame de beber. Pues sus discípulos ya se habían ido a la ciudad de Sicar para comprar comida. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y el texto deja bien claro, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, no se tratan entre sí. Así que podemos ver entonces con claridad que sus discípulos habían ido a buscar algo de comer, porque no solamente estaban cansados, no solamente tenían sed, también tenían hambre. Y por tanto los discípulos caminan media milla, ahí está Sicar, van a la ciudad a comprar cosas. Y para ellos ha de haber sido algo difícil también de entrar a una ciudad samaritana. Póngase a pensar usted eso. Es como hoy en día en Palestina, que un judío, ¿verdad?, vaya a una de las ciudades palestinas. Usted sabe que Palestina e Israel están divididos, siempre están en conflictos hasta el día de hoy.
y como que hay una tienda que el dueño es palestino y solo palestinos llegan ahí y llega un judío a comprar. Un poco complicado eso, o viceversa, que un palestino vaya a una tienda judía. Si nos ponemos en ese contexto, era algo bien interesante de notar. Pero todo eso tenía un propósito, porque aquí, ¿recuerdan que dice que era necesario que Jesús pasara por ahí? Esto era parte de las enseñanzas que Jesús le estaba dando a sus discípulos, porque más adelante muchos de ellos iban a llevar también el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y Jesús prácticamente lo que está haciendo aquí es rompiendo esos moldes. Y vamos a hablar un poquito, rompiendo esos moldes. Así que llega entonces aquí esta mujer. Era curioso porque no dice que llegaron un montón de mujeres, solamente esta. No era coincidencia que esa mujer llegara ahí, no era coincidencia que Jesús se iba a encontrar con esa mujer ahí. Era necesario verdaderamente que Jesús tuviera contacto con esta mujer. Y vamos a ver el porqué después. Muy interesante. Dios y Jesús nunca hacen nada sin propósito. Siempre hay un propósito por las cuales se dan las cosas. Y es interesante entonces que Jesús le pide agua a esta mujer. Y la mujer responde de una forma justa, correcta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Algunas cosas interesantes que puedo ver acá es que cuando Jesús le dice eso, está rompiendo moldes y esquemas. Totalmente. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí? La enemistad o las enemistades traen rivalidad. Rivalidad. Y eso lo vemos en el mundo hasta el día de hoy. Por ejemplo, existen rivalidades entre naciones. Por ejemplo, en el tiempo de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia tenían esta rivalidad no solamente con el poder de armarse más y más con bombas, sino también tenían rivalidad en el deporte, especialmente en las Olimpiadas. Existen diferentes tipos de rivalidades: rivalidades políticas, rivalidades deportivas, rivalidades entre naciones. Pero también las enemistades traen guerras. Guerras han comenzado en el mundo por estas diferencias y por estas enemistades y conflictos. También genera odio. Usted puede poner a dos niños, un judío y un árabe, y ellos van a jugar como niños. Pero a medida van creciendo, van aprendiendo y conociendo lo que es el odio, lo que es la enemistad, porque les enseñan eso. Y ya cuando sean jovencitos o jóvenes adultos o viejos, va a existir ese odio, esa amargura en sus corazones. Y eso es lo que esa mujer había aprendido toda su vida. Y ella sabía que entre judíos y samaritanos no había una relación con la cual se podía tener. También las enemistades traen discriminación. Lo hemos visto a través de la historia entre blancos y negros. Aún entre los mismos hispanos hay discriminación. Esa es una realidad. Se discrimina por cualquier cosa. Hay discriminación entre hombres y mujeres. Esa es una verdad. Hay discriminaciones sociales. También esto trae rechazo. Rechazo político, rechazo social, rechazo económico. Y cuando digo social, hablo entre los ricos y los pobres. Y en la mente de esta mujer, ella no podía entender por qué este judío le estaba pidiendo a ella de beber.
Pero ¿cuál es la actitud de Jesús al pedirle agua a ella? Es una actitud de humildad. Las enemistades, las discordias, los pleitos se rompen a través de la humildad. Ayer el pastor Mark hablaba de que qué sucede en el mundo cuando alguien te agrede. ¿Cuál es la reacción normal de otro ser humano que está siendo agredido? Es agredir, es golpear, es herir. Si alguien te insulta, lo más probable es que usted va a insultar. Si alguien te golpea, lo más probable es que usted va a querer golpear. Es el mundo quebrantado en que vivimos. Pero aquí Jesús está rompiendo moldes en este capítulo 4. Y vemos entonces Jesús muestra humildad hacia esta mujer, ya que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Si hubiera sido Jesús orgulloso, nunca le hubiera dicho que le diera agua. Y los samaritanos entendían que los judíos se sentían superiores a cualquier otra raza que hubiera ahí. Y aquí vemos a este judío humillándose delante de esta mujer que era considerada inferior, no solamente porque era samaritana, pero número 2, porque era mujer. Y es más, para los judíos, y él siendo un rabí, ella pudo haber entendido que este hombre pues era un judío rabino. Y una mujer no podía dirigirse a un hombre, incluso no podía tocarlo. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que llegó a la casa de Simón y derramó perfume en sus pies y comenzó a enjuagarlo con sus cabellos? Y los que estaban ahí alrededor comenzaron a maquinar entre sí diciendo, si éste supiera, ¿verdad?, ¿quién es esta mujer? Está diciendo, esta mujer es una pecadora, era una prostituta. Y Jesús conoció los pensamientos de ellos. Pero aún ahí vemos la humildad de Jesús de dejarse tocar sus pies, de dejar que esta mujer pusiera el perfume y enjuagara con su pelo su vida. Así que Jesús está rompiendo tradiciones aquí. Jesús está rompiendo costumbres religiosas, sociales y diferencias de todo tipo. Esto es muy, muy, muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Alguna vez alguien, probablemente usted, se ha sentido discriminado? ¿Alguna vez? Y tal vez otra persona del mismo grupo que lo discriminó, sin saber que lo habían discriminado a ustedes, le pide algo a usted. ¿Y cuál va a ser su reacción? Oh, no, porque aquel me discriminó, yo voy a discriminar a todo el mundo, que son igual que él. Y en vez de usar la humildad, actúa de una forma indiferente. O tal vez usted ha discriminado a alguien. Una cosa es que lo discrimine, otra cosa es que usted discrimine. ¿Y por qué discrimina? ¿Por qué trata diferente a otras personas? Y si somos hijos de Dios, somos llamados, al igual que Jesús, que es el modelo perfecto para nosotros, de romper todos estos aspectos terrenales, pero también aplicar la humildad en nuestra vida. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides de beber, que soy samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías más bien, y él te daría agua de vida.
Alguien podría preguntar, bueno, el pozo era bien hondo, era hondísimo. Y alguien puede decir, bueno, era lógico que Jesús tuvo que preguntarle a la mujer para sacar agua, porque no tenía una fuente con que sacar. Allí había algo con que sacar, pero lógicamente necesitaba una fuente. ¿Ustedes creen que antes de que la mujer llegase allí, Jesús, siendo Dios, no pudo haber proveído agua para sí mismo? Haber hecho un milagro, pues, para que tuviera agua. Claro que sí. Pero él decidió preguntarle a la mujer. Jesús había establecido un diálogo con esta mujer, la cual ella se sorprende de una forma maravillosa, ¿verdad? Y este diálogo es como el que tuvo Jesús con Nicodemo en el capítulo 3. Allá en el capítulo 3, Nicodemo llegó y le preguntó a Jesús, bueno, si Dios no estuviera contigo, las cosas que tú haces no pudieran darse. Y Jesús le cambió rápidamente el tema a Nicodemo y le dice, es necesario que nazca de nuevo. Pero aquí Jesús le cambia también el diálogo a esta mujer. No se enfoca tanto en que no se llevaran bien, porque ella le dice en el versículo 9, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús le cambia el diálogo. No le responde en base a lo que ella está diciendo. Jesús no le dijo, bueno, sí, es cierto, tú sabes que nuestros paisanos siempre hemos tenido conflicto. No entró en ese diálogo. Más bien, al igual que en el caso con Nicodemo, Jesús le cambia el tono a la conversación y se enfoca no en lo terrenal, sino que en lo celestial. Y le dice en el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Aquí cambia el hecho en que Jesús le pide a ella. Ahora Jesús le está diciendo, si tú supieras quién yo soy verdaderamente, en vez de que yo te pida a ti, tú me pedirías a mí. Y no tiene sentido, porque ella lo va a entender terrenalmente, y ya vamos a ver el caso aquí. En este diálogo Jesús cambia el tema, ¿ok? Y dice, ahora él le habla de que tú tuvieras el agua, y aparentemente en el diálogo que Jesús se está refiriendo, es como que ella tuviera la sed. Es como ella es la que estuviera cansada. Es lo que Jesús le está diciendo. Tú me pedirías a mí el agua que yo tengo. Y recuerdan lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Y Jesús ofrece algo más para el ser humano. Mucho más. Pero ella todavía no agarra el lenguaje de Jesús. El versículo 11. La mujer le dice, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? El agua viva que Jesús le ofreció era diferente al agua que estaba en el pozo de Jacob. ¿Qué era esta agua viva? La salvación y la vida eterna, perdón de los pecados, de vivir una vida abundante y en obediencia, una vida que glorifique totalmente a Dios. Los judíos entendían la metáfora del agua viva. La entendían a la perfección. Los profetas hablaban también de que el ser humano tenía una sed, o que había una sed de Dios, la vida del ser humano. Por ejemplo, el salmista dijo en Salmos 42, versículos 1 y 2, David decía,
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y es precisamente de esa sed que Jesús le está diciendo a la samaritana. Isaías lo puso de esta forma, Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comer. Venid, comprad sin dinero, en otras palabras, es gratis, y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Este lenguaje es interesante, porque nos habla directamente de que el ser humano está necesitado. Hay una urgencia en la vida, en el corazón del hombre. Y Jesús le dice en el versículo 3, así refiriéndose a la samaritana, por segunda vez le dice que ella necesitaba de esta agua. Versículo 13 al 15. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua va a volver a tener sed. Usted toma agua. A la hermana está con una botellita. Tomamos agua porque tenemos sed, porque es buena para nuestro cuerpo, nos ayuda. Así también el agua que el Señor ofrece, así también el agua que Jesús ofrece. Así que Jesús rompe tradiciones aquí y le dice, respondiendo a Jesús, y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volvería a tener sed, mas el que bebiera el agua que yo le daré, sí, nadie más te puede dar esta agua, solamente Jesús. Y Jesús dice, el que bebiera del agua que yo le voy a dar, no va a tener sed jamás, nunca más. Y la mujer reacciona, y pues yo también hubiera reaccionado así, creo, ¿no? Sino que el agua que yo le daré será como una fuente de agua que salte para vida eterna. La idea era que la mujer y los samaritanos y los que pasaran por... ¿cuántos han tomado agua de pozo? El brother. Le mete y saca el agua. Saca un poquito de agua. También han tomado agua. Y saca. El agua que Jesús nos da no es como el agua de un pozo que prácticamente está estancada. El agua que Jesús nos da es un agua que fluye como un río, como un manantial, y es fresca constantemente. Es la idea que Jesús le está dando. No es algo como que tú tienes que irlo a buscar y de poquito a poquito. No, estas son las bendiciones de Dios que son para nosotros, que fluyen constantemente todos los días. La misericordia de Dios son nuevas. Son nuevas. Y por tanto es Jesús lo que le está diciendo a esta mujer, pero ella todavía no la agarra, no la entiende. Y la mujer le dice en el versículo 11, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. Y también podemos ver que le dice en el versículo 12, ella se aferra entonces a las tradiciones, a lo terrenal, porque todavía no discierne lo espiritual, no entiende el lenguaje de Jesús. Imagínense, número 1, esta era una mujer. Número 2, era samaritana.
era difícil que ella entendiera. Si le fue difícil a Nicodemo, que era un maestro judío, parte del Sanedrín, parte de la crema y la nata religiosa de Israel, y no le pudo entender a Jesús, no digamos esta pobre señora. Y así la humanidad en el mundo todavía no puede entender, porque no ven, no entienden este lenguaje. No lo entienden para nada. Y Jesús le respondió, le dijo, cualquiera que beba de esa agua va a volver a tener sed. Pero el agua que yo le voy a dar es diferente a la que han tomado todo el tiempo. Jesús tiene esta agua para ustedes hoy. Tenemos este manantial de vida que fluye para usted y para mí. Y esta mujer, al escuchar esta palabra, lo único que ella puede expresar, lo único que puede ella decir en el versículo 15, miren el versículo 15. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Yo quiero de esa agua que tú me estás prometiendo, para que no tenga yo sed, ni venga aquí, a este lugar, a sacar el agua. Era tedioso, era problemático para esta mujer tener que caminar todos los días de su casa al pozo a sacar agua de poquito en poquito, ponerlo en una cubeta, volver a tirar otra vez otra cubeta y sacar agua, y estar sacando agua y ponerla. Tener que caminar, usted sabe que esta gente se ponía los buckets aquí, o a veces cargaban así. Tener que regresar a su casa y hacer eso todos los días, y probablemente varias veces al día. Tener que caminar a la hora más calurosa del día, y la próxima semana vamos a ver el por qué ella iba a esa hora del día, o la causa probable del por qué ella iba a esa hora del día. Era una monotonía de todos los días. Eso hace precisamente la religión. La religión se vuelve en una monotonía donde probablemente usted en este momento está experimentándolo. Donde domingo tras domingo usted dice, oh, tengo que ir al culto otra vez. Tengo que sufrir con el pastor Mario por 45 minutos otra vez. Tengo que agarrar mi carro y pasar de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad donde está el templo, y es frustrante. Hay frustraciones en tu vida, tal vez en tu matrimonio. Estás hartado, cansado de lo mismo todos los días. Estás cansado de lo que sucede en tu vida todos los días y no ves un cambio. Estás tomando el misma agua todos los días, podemos decir. Las noticias, las mismas todos los días. Pleitos políticos, pleitos de toda índole, lo mismo todos los días. Miras el Facebook, ese es tu pozo. Lo mismo todos los días. Ahora aparece ser que la sedienta es la mujer. Y Jesús le ofrece a ella algo diferente, algo refrescante, algo nuevo. ¿Qué es Jesús para usted? Los quiero dejar con estas preguntas. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Qué es venir
a la iglesia para usted? ¿Es algo refrescante o es algo frustrante? ¿Qué es participar en comunión con los hermanos? ¿Es un deleite o es algo frustrante? Interesante. La mujer le dice: dame de esa agua. Yo quiero de esa agua. Y Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías o tú me pedirías a mí. Y aquí vemos entonces una actitud diferente de esta mujer. Ahora ella es la que se humilla ante el judío. Ahora es ella quien le pide al judío, a Jesús. Entonces vemos que los muros se han caído. El muro de la diferencia entre judío y samaritano se ha caído. Y ahora se establece un diálogo al mismo nivel. No solamente Jesús rompe esa barrera, siendo Dios, haciéndose hombre, pero también entablando un diálogo con la mujer. Y la mujer entonces entiende que en este personaje que estaba en el pozo de Jacob, y que para ellos el pozo de Jacob era algo fundamental e importante, era un patrimonio, pero también era parte de una herencia, pero también tenía un simbolismo religioso, espiritual. Y como vamos a ver la próxima semana, Jesús le va a decir a ella: ¿sabes qué? Los samaritanos vienen aquí, los judíos van allá en Jerusalén a un templo. Pero sin importar dónde tú vas a buscar el agua que tú necesitas, sea en la religión o el agua física, Dios promete algo mejor. Jesús promete algo mejor. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite.